Bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que atravesando por unos sembrados en sábado, sus discípulos arrancaban las espigas y restregándolas con las manos, las comían. Aquí hay dos cosas a observar. La primera, que estén haciendo lo prohibido en sábado, que es no hacer nada más que la santificación de esta fiesta semanal, que significa que tienen prohibido todo lo que no sea rememorar su historia, releer sus oraciones, las filacterias. Esta es su obligación diaria, pero en el sábado se prohíbe hacer nada más. La otra es qué clase de gente son estos discípulos de Jesús que no tienen nada que comer. Su desesperación les lleva a comerse el trigo crudo. Entonces algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los sábados? ¿Por qué incumplís la ley? Jesús les respondió diciendo: ¿ni siquiera leísteis lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? Si David incumplió la ley en algún momento, no tiene por qué sentar un precedente. Claro que debemos de tener en cuenta que el origen de esta religión sitúa al rey, al gobernante de turno, a la altura del Dios Todopoderoso al que sirven. Solo Yahvé puede modificar lo dictado por él. Jesús pretende equipararse a David, el que se equiparó con Yahvé, sus representantes en la tierra. Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, comió y dio también a los que estaban con él. Jesús actúa como David por encima de la ley de Dios, y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre es tal y como se llama a este elegido por Dios, sea cual sea su encarnación, en su momento David, ahora Jesús. Este es Señor del cielo y la tierra, este es Dios, este es Señor de la ley, es Señor del sábado. El hombre de la mano seca. En otro sábado que entró en la sinagoga para enseñar, aconteció que estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba contraída. Ya habíamos descubierto en los anteriores evangelios la curiosidad de que Jesús acuda los sábados a las sinagogas, concretamente a enseñar. Esto pone en serias dudas que este Jesús fuese un personaje menor, el hijo de un carpintero, algo que no es así en ninguno de los tres evangelios leídos. Jesús es hijo de José, de la estirpe real de David, probablemente un sacerdote. Y los escribas y los fariseos lo observaban atentamente por si acaso sanaba en el sábado, para hallar de qué acusarlo. Ya lo he dicho antes y ya lo dice la ley desde que fue creada por Moisés: el sábado es sagrado, hay que santificarlo, no se puede hacer nada, únicamente orar. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía contraída la mano: levántate y ponte en medio. Y levantándose, se puso en pie. En algunos capítulos de este Nuevo Testamento hemos tenido la sensación de que estos recintos sagrados ya se habían abierto al público. Es posible que así fuera, sobre todo gracias a la tolerancia de Roma con las religiones. Pero debemos ser prudentes porque concretamente no nos lo ha asegurado el texto. Entonces Jesús les dijo: os pregunto, ¿es lícito en el sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? Jesús hace esta pregunta comprometedora a los fariseos, donde deberán elegir entre la ley y la moral. Y mirándolos a todos alrededor le dijo: extiende tu mano, y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Jesús decide saltarse la prohibición del sábado, no puede curarle la mano al día siguiente a este señor, tiene que hacerlo desafiando a los fariseos, incumpliendo la ley sagrada. Pero ellos se llenaron de ira y discutían unos con otros lo que pudieran hacer a Jesús. Los fariseos se toman este acto de Jesús como un desafío personal. Elección de los 12 apóstoles. Aconteció en aquellos días que él salió al monte a orar y pasó la noche en oración a Dios. Lucas utiliza aquí el mismo recurso que sus predecesores. En aquellos días, no sabemos qué día, sale al monte, no sabemos qué monte, pero sí que pasa la noche en oración a Dios. Lo que no ha hecho obligatoriamente en el sábado, lo hace esta noche.
Y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstol, una palabra más de este pueblo judío que únicamente utiliza terminología griega. Sorprendente cuando su Dios es el creador de todas las cosas, entre ellas las lenguas. La del pueblo elegido debería ser entonces la más sagrada de ellas. Esto no ocurre así en ningún caso en la Biblia. Su significado: predicador, enviado, propagador. 12 son los elegidos, 12 fueron las tribus de Israel, los ejércitos de Moisés. Cada nombre de los hijos de Jacob equivalía a una facción de este gran ejército. ¿Puede ser esta la verdadera intención de Jesús, organizar a sus seguidores como si fuesen una milicia? De momento no me atrevo a descartarlo. A Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé. Y ahora nos nombrará a los 12 elegidos que coinciden con los de los evangelios anteriores. A Mateo y a Tomás, a Jacobo de Alfeo y a Simón el llamado Celote, a Judas de Jacobo y a Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Lucas tampoco desaprovecha la ocasión de señalar ya a quien será el traidor a la causa. Jesús atiende a una multitud. Y bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de discípulos suyos, y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén, y de la región costera de Tiro y Sidón. Las multitudes, según Lucas, parece que provienen de todo lugar cercano para ver y unirse a esta causa de Jesús. Los cuales habían ido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Jesús es capaz de curar estas dolencias y enfermedades porque ellas provienen únicamente del pecado. Yahvé, Moisés, ya indicaba en la ley que cualquiera que cumpliera esos artículos al pie de la letra gozaría de plena salud. Y toda la multitud procuraba tocarlo, porque salía poder de él y a todos sanaba. La enfermedad es la voluntad de Dios por nuestros pecados, nada más. Bienaventuranzas y ayes. Y levantando sus ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Las bienaventuranzas, sin equívoco, el sermón más importante del ministerio de Jesús. Enseñanzas en forma de parábolas dirigidas a los hombres. En estas metáforas se sustenta su evangelio, sus normas de comportamiento para sus discípulos hacia el resto de la humanidad. Algo tan serio y venerado por todos sus creyentes que no se debería permitir cualquier tipo de duda hacia la autenticidad de estas palabras. Algo que para el lector de estos libros y la interpretación literal de sus versículos resulta imposible. Para cada uno de los evangelistas ocurre en momentos diferentes. Para el segundo evangelio que leímos, el de Marcos, ni siquiera tuvieron la mínima importancia para que éste las transcribiera. El inicio del sermón de Lucas es idéntico al de Mateo. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En el segundo versículo ya tiene poco que ver un evangelio y otro. No coinciden. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan, cuando os excluyan y os insulten, y rechacen vuestro nombre como maligno, por causa del Hijo del Hombre. Podéis comprobarlo por vosotros mismos. Las palabras de este Dios, aquellas que no se debería tergiversar por ningún hombre, no tienen nada que ver según el evangelio que elijamos. Regocijaos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa será grande en el cielo, porque del mismo modo hacían sus padres con los profetas. Lucas advierte de las críticas que recibirán los seguidores de Jesús. Estos deben agradecer el haber sido elegidos. Su recompensa será grande, pero en el cielo. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y ahora empiezan los ayes. Ay del que crea que con su riqueza se protege. Ay de vosotros los que estáis saciados ahora, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay del que sea ahora feliz, porque en algún momento u otro se volverán las tornas. Ay cuando todos los hombres digan bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Ay de esos falsos pecadores que se elogian entre ellos. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros, los que estáis oyendo, digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. La tolerancia es lo que nos ayudará a sumar en nuestras filas a algunos de aquellos que ahora nos critican. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan.
No os dejéis llevar por el desprecio, mostrad aprecio. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita el manto, no le impidas tomar también la túnica. No os confrontéis, no os rebeléis. A todo el que te pide, dale, y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. Asumid toda falta o represalia de la que seáis objeto. Y conforme deseáis que os hagan los hombres, hacedles igualmente. Tratad a los demás como queréis ser tratados. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué clase de gracia es la vuestra? Porque los pecadores también aman a los que los aman a ellos. Hay que amar al contrario. Tal vez este versículo sea realmente el origen de la creencia de que esta religión, la que profesa Jesús, es una religión basada en el amor. Esto no es así. El único amor que profesa Yahvé es hacia Él. Cualquier otro está prohibido. Amar, para Yahvé, es servir fielmente, ciegamente, nada que ver con nuestro sentimiento romántico. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores hacen lo mismo. Este es el sacrificio que Jesús pide a sus fieles. Esto no es ningún invento suyo, lo pedía la ley original. Dios quiere sirvientes mansos. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores dan prestado a los pecadores para recuperar lo mismo. Este discurso también podemos compararlo con el que nos describió Mateo. Marcos no lo hizo, por supuesto, no le importó lo que dijera Jesús. Y comprobaremos que las palabras no se parecen en absoluto entre uno y otro. Más bien amad a vuestros enemigos y haced bien, y dad prestado no esperando nada, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Que Lucas decida poner aquí en todo caso que Yahvé es bondadoso con quien sea, denota que o bien Él o hacia quien dirige el texto es absolutamente ignorante de todo lo que hemos leído anteriormente. No, Dios no es bondadoso ni hacia los ingratos ni hacia los malvados. A estos les aplica la ley. La mayoría de castigos no son otro que ejecución. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No, su Padre no es misericordioso. Si deben ser como su Padre, solo les puedo aconsejar una cosa: corred. El juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Estas enseñanzas que, interpretadas desde nuestra ética y moral, tergiversadas a lo largo de tantos siglos de historia de religión, desde los púlpitos de las iglesias, las escuelas eclesiásticas, han variado su significado original. No juzguéis porque a nadie que no sea juez se le permite hacerlo. No condenéis, porque a nadie que no sea juez se le permite hacerlo. Perdonad y seréis perdonados, porque esta es vuestra obligación según la ley. Sed mansos. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante os darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís seréis medidos. Sed generosos en vuestros donativos y ofrendas. Esto también lo indica la ley original. Jesús no inventa nada. También les dijo por parábola: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No es cierto que ambos caerán en el hoyo? Lucas nos enseña lo que decía la parábola sin decirnos la parábola, no fuese que seamos tontitos como demostraron serlo los apóstoles. Es mejor que quede claro el mensaje y no arriesgar a malos entendidos. El discípulo no es más que su maestro, y cualquiera que haya sido plenamente instruido será como su maestro. Aprended de vuestros maestros y seréis como ellos, pero nunca podréis superarlos. La jerarquía social no lo permite, es férrea. ¿Por qué miras la brizna que está en el ojo de tu hermano y no notas la viga que está en tu propio ojo? Parábolas sintetizadas para que se entiendan mejor. ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que saque la brizna que está en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que está en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claramente para sacar la brizna que está en el ojo de tu hermano. Predica tú con el ejemplo, con la obediencia a la ley, antes de criticar a los demás. Por sus frutos los conoceréis. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Será por el ejemplo de nuestros actos donde reconoceremos si hacemos el bien o el mal. Cada árbol es conocido por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de la zarza.
Por la razón que sea, Lucas, que ha evitado otras parábolas, ha elegido esta seguramente porque debe ser una de sus favoritas. A cada uno se le reconoce por los frutos que da, por sus acciones. El hombre bueno del tesoro bueno del corazón saca lo bueno, y el malvado del malo saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. La bondad y la maldad, dos conceptos que si los analizamos desde nuestra ética y moral actual, todos coincidimos. No es así con la ley de Dios. Bueno es todo aquel que la cumple, malo es todo aquel que la incumple. Nada más. Los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Cómo puede ser que digáis que me servís si en realidad no lo hacéis? Os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Ahora os enseñaré lo que es obedecer. Es semejante a un hombre que edifica una casa, el cual excavó profundamente y puso el cimiento sobre la roca, y viniendo una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar bien edificada. Esta parábola también fue descrita en su momento por Mateo. En ella insta a los hombres a vivir con convicciones rocosas, inamovibles. Esta es una clara metáfora a los mandatos de la ley. Pero el que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin cimiento, contra la cual irrumpió el torrente y al instante cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El que no oyó, el que no cumplió, vive en la inconsistencia. Esto le condena a la ruina, al castigo, en un futuro próximo. Hasta el próximo capítulo, un saludo.